chicos, bienvenidos al canal Inglés para tu vida. Soy Gisela y el día de hoy quiero presentarles una clase acerca de cómo resolver exámenes en inglés. Este tipo de examen que estoy presentando se llama Multiple Choice. Es decir, nosotros vamos a buscar cuál es la mejor opción y normalmente lo que vamos a hacer es revisar todas las preguntas. Como podemos ver, las preguntas que hay aquí tratan de que nosotros seleccionemos la mejor respuesta en cuanto a tiempos verbales. Tenemos presente simple, futuro, etc. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal Inglés para tu vida. Recuerda que segundos antes que finalice este video aparece un círculo en el cual se encuentra mi foto. Si le das clic, estarás automáticamente suscrito. Muy bien. Vamos entonces a analizar la primera pregunta. Ya la tengo aquí resuelta. Dice I tennis every Sunday morning. Y les había marcado la parte de Sunday morning en rojo para que lo noten y lo vamos a llamar indicator. Indicator. ¿Ok? Indicator. Es un indicador que estamos hablando en presente simple. ¿Ok? That's an indicator. ¿Ok? Present simple. Teníamos varias opciones. Playing, play, I'm playing, I'm playing. Bueno, tenemos siempre que descartar, ¿no? La última no puede ser, en el caso de I'm play, porque, bueno, eso no existe. Sino, cuando estamos hablando de rutinas, va a tener que ser la segunda opción que está marcada en rojo. I play. I play tennis every Sunday morning. Tengo un indicativo aquí que es present simple. ¿Sí? El indicativo es every Sunday morning. Algo que indica rutina, repetición en los actos. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente, la número 2. Dice así. Don't make so much noise. Noriko, to study for her ESL test. ¿Y qué verbo vamos a colocar allí? Cuando tengan este tipo de introducciones como don't make much noise, estamos hablando de algo que sucede en el momento, ¿sí? Entonces tenemos don't make so much noise. Noriko is trying to study for her ESL exam. ¿Ok? Este fue un indicador, our indicator, que estábamos trabajando present simple. Aquí tenemos un indicador que es present continuous, el tiempo que vamos a utilizar. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a la número 3. Tenemos allí John. Y luego tenemos la siguiente parte. John S.I.K. his teeth before breakfast every morning. Antes de ir a las opciones, como les digo siempre, vamos a buscar nuestro indicador. En este caso, mi indicador es every morning. Every morning. Nuevamente nos encontramos en un caso de present simple. Alright? Entonces, John S.I.K. cleans. ¿Cierto? Vamos a utilizar present simple. Cleans his teeth. Alright? Cleans his teeth before breakfast every morning. Vamos a la número 4. Dice, sorry, she can't come to the phone. She a bath. ¿Sí? Ella no puede acercarse al teléfono, está tomando un baño. Muy bien. Aquí nuestro indicador es el de aquí, ¿no? En este momento no se puede acercar al teléfono, está tomando un baño. ¿Sí? She's having a bath. Present continuous. Alright? Muy bien. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a responder preguntas en inglés en un multiple choice, es muy sencillo, siempre y cuando nosotros le pongamos atención a lo que estamos trabajando.
A veces entre la tensión, la preocupación, el apuro, el nerviosismo, hay muchos factores que influyen para que nosotros nos perdamos un poco y a veces olvidamos que en las instrucciones mismas o en la misma pregunta están las pautas para dar respuesta al examen. Vamos a la número 5. Dice, many times every winter in Frankfurt. Ajá. ¿Dónde está el indicador? Aquí, our indicator está en every winter. Present simple. ¿Sí? Algo que se repite. Entonces buscamos mi alternativa con presente simple. It snows. Hay muchas personas que se confunden en este punto y en lugar de poner present simple, porque siempre nos ponen el presente simple muy claro, nos hacen otra combinación o una especie sí, es una combinación entre presente simple, confusa. No es a propósito, pero es para que nosotros sepamos diferenciar. Con eso nosotros estamos mostrando nuestro dominio en nuestro conocimiento de inglés. Esta opción no existe, ¿sí? It is snow no existe, no es ningún tiempo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Al momento que se nos presentan estos exámenes, entre las alternativas nos pueden poner opciones que realmente no existen, simplemente para ver nuestro dominio de inglés. Ese tiempo verbal no existe, presente continuo no puede ser porque estamos hablando de rutina o algo que se repite. Pasado, esto tampoco existe. Es decir, fíjense bien, este tiempo de aquí, ¿sí? Y el de acá no lo vamos a considerar para nada porque estamos hablando de present simple, rutinas, algo que es un hábito o algo que se repite siempre. Vamos a la número 6. Dice, how many students in your class from Korea? ¿No? Entonces, es una pregunta que ya en la primera parte, how many students in your class, ¿sí? ¿Cuántos alumnos en tu clase vienen, ¿sí? De Corea? Present simple. How many students in your class come from Korea? Comes no puede ser, ¿sí? ¿Por qué no puede ser comes? Porque students viene a ser they. Y si estamos hablando de they, nunca va a ir un sustantivo como they, que esté en plural, con comes, que aplica solo para he, she and it, que son sustantivos en singular. Came, en este caso, no podría ser. Y también are coming tampoco, porque no es algo que pase en este momento, sino estamos preguntando por la generalidad, ¿sí? No por algo que suceda en este momento. Vamos a la número 7 y dice weather report. Ajá. It's 7 o'clock in Frankfurt and... Claro, es algo que está ocurriendo en el momento. Por eso les digo que el análisis de la oración es sumamente importante. Cuando nosotros analizamos la oración y lo tenemos claro y sabemos en qué tiempo están hablando, podemos desarrollar bien el ejercicio. It's 7 o'clock in Frankfurt. Son las 7 de la noche. Sí, las 7 de la noche en Frankfurt y está nevando. Entonces, primero vamos a ver ¿cuál sería nuestro indicador para saber de qué tiempo verbal están hablando? Our indicator es este de aquí. It's 7 o'clock. Están hablando del momento, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del momento y en este momento está nevando, it's snowing, ¿sí? It's snowing, present continuous. All right? Y allí tendríamos resueltas las primeras preguntas que tenemos en este ejercicio. Como puedes ver, multiple choice es una pregunta muy común, muy frecuente en inglés. En todos los exámenes lo vamos a ver, en todos los niveles los vamos a ver. Lo interesante aquí es que ustedes no respondan por responder, ¿sí? Sino analicen bien, porque en la misma pregunta ya tenemos la pauta que necesitamos en el momento del desarrollo. Ahora, vamos a la pregunta 8. Dice allí,
babies when they are hungry. Allí estamos hablando de un hecho que es algo que ocurre en el momento, ¿creen ustedes? ¿O es un hecho habitual? Científico, por decirlo menos. Cierto, es un hecho científico, ¿no? Es algo que suele ocurrir. A ver, espérenme, vamos a cuadrar mejor. Sí, es algo que suele ocurrir, ¿verdad? Entonces, los niños lloran cuando tienen hambre, ¿sí? Es un hecho que se repite, un hecho lógico. Vamos a ver el verbo. Tenemos que considerar que babies es they. Entonces, estas opciones como cries, ni hablar porque este es para he, she, it. Aquí estamos hablando de they. Y vamos a utilizar present simple porque es un hecho repetitivo, es un hecho científico. Babies cry when they are hungry. Vamos a la número 9. Let's check number 9. En la 9 dice, es una conversación, hay que leerla bien, entre Jane and Mary. Jane dice, what, in the evenings. Todavía no pensemos nada hasta ver la respuesta. Y en la respuesta Mary le dice, usually I watch TV or read a book. Ajá. ¿Dónde tengo mi pauta y mi indicator? Aquí. Usually I watch TV or read a book. Entonces, la pregunta va a ser en presente simple. Mi respuesta está en presente simple. Mi pregunta en presente simple. What do you do in the evenings? What do you do in the evenings? Usually I watch TV or read a book. ¿Ok? Siempre analizando, chequeando la respuesta para ver si está de acuerdo con la pregunta. Yo creo que de esta manera se nos está haciendo muy sencillo y útil. Así que vamos a continuar. A ver, vamos a la número 10. Question 10. Es otra conversación entre Jane y Mary. Vamos a analizarla de la misma forma que hemos hecho anteriormente. Y dice, what, nada más. Mary le dice, I'm trying to fix my calculator. ¿Cómo sé si es present simple or continuous? Fíjense que aquí dice I'm trying. Ajá, entonces si es I'm trying present continuous, mi pregunta también va en present continuous. Ahora fíjense, como les digo, siempre hay entre las respuestas algunos ejemplos que no van, ¿sí? Pero que los colocan para ver nuestra destreza en inglés. Podríamos haber puesto esta, pero no está correcta. Para hablar del presente continuo necesito el verbo is, are, el pronombre y luego el ing. Entonces tenemos aquí, what are you doing? I'm trying to fix my calculator. ¿Ok? Muy bien. Como les digo, nos ponen a veces pedazos o chunks, pedazos de oraciones que no necesariamente porque están aquí quiere decir que son tiempos verbales, ¿sí? A veces lo ponen solo para evaluar nuestra habilidad o destreza en inglés. Vamos a la número 11, ¿sí? Jane. Dice Jane, o nos están hablando acerca de Jane. Jane, her blue jeans today, but usually she wears a skirt or a dress. Ajá. Entonces, aquí tenemos dos partes, ¿no? La parte de aquí que es usually she wears a skirt, pero allí no nos están haciendo la pregunta, así que no la voy a considerar. Y la primera parte, Jane, her blue jeans today. Quiere decir que Jane está usando sus jeans el día de hoy, ¿sí? Está usando ahora. Muy bien. No vamos a necesitar presente simple porque no es un hábito, es algo que está pasando ocasionalmente el día de hoy. Pero como les digo, a veces nos ponen una palabra o puede ser dos palabras. En el caso de wearing, yo pues, ya, es ing, wearing. No, recuerden que necesitamos el verbo to be y luego wearing, es decir, nuestro verbo con ing. La opción correcta sería la letra D.
Jane is wearing her blue jeans today, but usually she wears a skirt or a dress. ¿Ok? Entonces hay que analizar muy bien el ejercicio y leerlo profundamente. Vamos a la número 12. Let's check number 12. A ver, vamos a acercar, creo. Dice ahí, I think a calculator, a new calculator. This one doesn't work properly or more. Ok. ¿Qué dice aquí? Or more, ¿no? Ahí dice are or more. Ok. Entonces, I think ¿qué verbo vamos a colocar? En primer lugar, needing no es un verbo que se utilice, ¿sí? Entonces es imposible. Es decir, needing no existe, no se usa need con ing. Es present simple, ¿sí? Entonces, I think I need a new calculator. This one doesn't work properly at the moment. Pueden ver que estamos combinando, ¿no? Present simple por aquí, present continuous por acá. ¿Ok? Vamos a la número 13. Let's go to question 13. Dice, sorry, you can't borrow my pencil. I it myself. Algo que ocurre en este momento. Quiero moverla un poco la cámara. Ok. No me puedes pedir mi lapicero, o no te lo puedo prestar. Sí, no me puedes pedir mi lapicero. Lo estoy usando, ¿no? Sería I'm using present continuous. I'm using it myself. Lo estoy usando en este momento. ¿Ok? Pero como les digo, siempre nos van a poner opciones o palabras que no tienen relación con el ejercicio, simplemente para que demostremos nuestra habilidad en inglés. Let's go to question 14. Si vamos a la pregunta número 14, tenemos at a school dance. Ya, esto sucede entonces en una escuela de baile. Y dice así, Jane and Mary. Hay que leer primero antes de resolver, ¿sí? Nunca se apresuren. Le pregunta algo, yourself, y Mary le dice, yes, I'm having a great time. Probablemente la pregunta esté en present continuous y ustedes dirán, ¿por qué? Por la respuesta, ¿sí? I'm having a great time. Está sucediendo en el momento, entonces vamos a utilizar la pregunta con ing. Are you enjoying yourself? ¿Lo estás disfrutando? Yes, I'm having a great time. Sí, estoy pasando un gran momento. Es así como nosotros vamos a ir analizando. Ahora vamos a hacer nuestra última hoja. Como pueden ver, es muy sencillo, siempre y cuando nosotros leamos por completo. ¿Sí? Hay que leer por completo. Aquí. Alright, here. Esta es la número 15. A ver. 15. Yes. Acá tenemos la número 15. Question 15. Dice, I've just finished reading a story called Dangerous Game. It's about a man who his wife because he doesn't want to lose her. Ok. No voy a recurrir a la traducción. Aquí ya no estamos hablando de presente simple y continuo. Podemos utilizar el pasado, ¿no? Acabo de terminar de leer una historia que se llama Es acerca de un hombre que. Es acerca de un hombre que. Vamos a utilizar la opción B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es algo que sucedió, ¿no? La historia trata de un hombre que asesinó a su esposa porque no quería perderla. Alright? Past simple. Alright? Vamos a la 16. Let's go to number 16. What time? Dice allí. Ya,
Ahora, para la 16, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver lo siguiente, es una pregunta. Cuando tenemos este tipo de preguntas, que es en presente simple, necesitamos el auxiliar. Estamos hablando de un tren que partió en singular. Si es it, ¿por qué vamos a considerar que es it? Porque train, ¿sí?, equivale al pronombre it. Entonces dice así, train, equivale al pronombre it. Entonces, what time, claro, ellos nos van a poner opciones distintas, ¿no? Por ejemplo, la opción que tenemos allí es muy curiosa y me provoca resaltarla y hablar un poco sobre ello, ¿no? What time the train leaves, ¿no? Nos ponen como opción una pregunta indirecta que realmente no tiene nada que hacer allí, pero igual la ponen para confundirnos. Recuerden que este tipo de examen, como les digo, evalúa nuestra capacidad en inglés, nuestro dominio del idioma, pero nos van a poner ciertas alternativas que realmente es imposible que las elijamos como correctas, ¿no? Entonces, en una pregunta indirecta sí podría ir la primera opción, pero este no es el caso. Esta no es una pregunta indirecta, esta es una pregunta directa. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? Dice allí, what time, y necesitamos el auxiliar, porque estamos hablando que train era it. Entonces el auxiliar para it es does. What time does the train leave? ¿Sí? No consideramos la de aquí, esto no existe y este no es el caso porque no estamos hablando de present continuous, sino estamos hablando de present simple. Alright? Bien. Vamos a la 17. Let's go to question 17. Dice allí, are you going to the dance on Friday? Ya estamos como en futuro, ¿no? Mary le dice, no, I'm not. School dances. They are loud, hot, and crowded. Claro. Jane le pregunta si va a ir al baile el día viernes, pero Mary le responde que no va a ir. Hasta ahí ya estamos con pregunta en futuro con ing, respuesta corta es no, I'm not. Pero luego ella habla acerca de su apreciación personal sobre esta actividad. En ese caso, Mary está hablando en presente simple, ¿sí? Y aquí vamos a necesitar I don't enjoy, ¿sí? Are you going to the dance on Friday? Esta pregunta estaba en present futuro, en futuro. Are you going? Futuro con going to, y ella responde no, I'm not. También, hablando en futuro, pero respuesta corta, negativa. I don't enjoy school dances. They are loud, hot and crowded. No me gustan los bailes escolares, son ruidosos, hace demasiado calor y están siempre llenos. ¿Ok? Alright. Vamos a la 18. 18. I for my pen. Have you seen it? Yeah. Ok. Allí nosotros podemos ver que es otro tipo de pregunta, ¿sí? Es decir, no es otro tipo de pregunta, sino otro tipo de tiempo verbal. ¿Qué tiempo verbal? Esta persona está buscando en el momento su lapicero y le está preguntando a alguien si lo ha visto. Es decir, esta pregunta va en presente continuo, present continuous, y la mejor opción es la última. I'm looking for my pen. Have you seen it? Estoy buscando mi lapicero. ¿Lo has visto? Present continuous. Hay que leerla completa, ¿sí? Claro, las opciones, sinceramente, no vale la pena ni revisarlas, ¿no? La primera es I will look, con referencia a futuro. La segunda le falta el verbo to be, pero siempre lo ponen, como les digo, como una trampita, ¿no? Colocan ahí looking, pero ustedes saben que también necesitan primero el verbo to be y luego el verbo con ing, que sería en este caso looking. Y no puede ser look porque no es un hábito, ¿sí? No es un hábito, es algo que ocurre en ese momento. Vamos a la 19.
dice, you can keep my iPod if you like. I, it anymore. Ajá. Te puedes quedar con mi iPad y si lo deseas. ¿Qué pondrían allí? I don't use it anymore. Doesn't, no puede ser. Entonces vamos a descartar, ¿ya? Vamos a hacer otro tipo de selección aquí. Doesn't no puede ser porque el sujeto es I.